nuevo estamos aquí con Jacinto Castillo y con José Antonio Fernández de Feral. Vamos a saludar de nuevo a Jacinto Castillo. Jacinto, muy buenas noches de nuevo. Estábamos hablando... Muy buenas noches. Estamos hablando en la primera entrevista con José Antonio de la problemática del agua y sobre todo desde el gobierno central lo poco que se ayuda a las zonas más importantes agrícolas, agronómicamente hablando. Sí, este problema del agua, yo he estado escuchando siempre con interés a José Antonio, con el que tengo el placer de hablar de vez en cuando. Sí que es verdad, este es un problema que yo creo que rebasa bastante. Verás, a mí no me gusta a veces teorizar porque no me competencia, pero creo que partiendo de un desfase tremendo entre la territorialidad administrativa y la naturaleza, la geografía, de ahí partimos de un problema bastante grave. Pero si a esto le añadimos que estamos en un escenario que incluso rebasa, te diría que rebasa las decisiones que pueda tomar este gobierno y que tiene que ver con un encaje casi diría que heroico entre la agricultura y el medio ambiente dentro de un contexto europeo. No hay que olvidar que este problema, aunque es una cuestión que está, digamos, enfrentando al gobierno con los regantes de estas tres provincias, pero realmente responde a una problemática que trasciende bastante a este país, que es una problemática europea. A España le han llamado la atención más de una vez por cuestiones relacionadas con el uso del agua y lo que tengo la sensación es que, y antes lo ha dicho José Antonio muy bien, que no se establece un buen análisis de lo que los regantes de esta provincia han conseguido hacer en cuanto a la eficiencia del uso del agua y sobre todo a la recuperación de esos acuíferos. Quizá debería tenerse en cuenta algo que aunque esté un poco alejado del núcleo del problema, que es el Tajo, pero no deja de ser interesante que un modelo agrícola, en sentido amplio, se tome responsabilidades con los servicios sistémicos, como es el uso del agua natural, y que a la hora de tener que mantener procesos de cultivo un año tras de otro, pues no tenga resueltos los problemas cuando se toman decisiones de carácter ambiental. Me gustaría recordar que la plataforma del Tajo tampoco está de acuerdo, por motivos contrarios a los que plantean los regantes, con la decisión adoptada. Esto huele un poco a decisión salomónica que no contenta a ninguna parte, pero creo que el problema está digamos, en el desencuadre que hay de soluciones. Las desadoras no están listas, no hay un sistema tampoco para que el agua sea competitiva, el coste del agua sea competitivo, pero se adoptan definitivamente decisiones que tienen que ver con el trasvase. La conclusión, ¿cuál es? Pues la que ha explicado antes José Antonio, muy bien, que se van a quedar pues un montón de hectáreas, hablaba de la mitad, pues sin el agua segura para la próxima campaña. Esto no es solo un problema económico, es también un problema de territorialidad, es decir, ¿qué hace la gente en este territorio si no tiene agricultura? ¿No? Y a lo mejor resulta que el tema ambiental hay que partirlo, hay que volver a reestudiarlo un poco, cómo organizar las medidas, qué decisiones son sostenibles, no solamente en la parte ambiental, sino también en la social y en la económica. José Antonio, yo no sé qué opinión tiene al respecto, pero la situación va más allá del agua. No, lo que Jacinto dice tiene toda la razón y es lo que nosotros estamos inmersos en el tema. Claro, el tema medioambiental es muy importante. Correcto. Y nosotros lo que queremos, además nuestra propuesta era, en principio se aceptaba de pasar de 6 metros cúbicos por segundo a los 7 metros cúbicos por segundo y que se hiciera una serie de inversiones, porque es muy importante también decirlo. Ahora mismo, ¿qué pretenden? Pues que la mala calidad del agua del río, porque hay que decirlo que hay ciudades como Aranjuez y otras ciudades que el agua residual va al río. Claro. Entonces, lo que no podemos es intentar mejorar la calidad de ese agua aportando más volumen para disimular. Efectivamente. Hay que hacer inversiones, el agua se debe de devolver al medio en el mismo estado que se ha recogido. Nosotros proponemos eso y Europa principalmente nos está multando por ese tema, porque no tenemos los EDAR en condiciones, porque no estamos devolviendo el agua al medio en las mismas condiciones que la estamos cogiendo, y principalmente ahí donde nos está multando y estamos pagando multas de Europa. Por lo tanto, nosotros desde los regantes
lo que proponíamos como una solución intermedia era, vamos a aumentar de 6 a 7 hectómetros, de aquí a 2027 vamos a tomar medidas y vemos a ver si mantenemos ese caudal, se aumenta o se disminuye. ¿En base a qué? En base a los regadíos que hay a manta, ponerlos por goteo, si hay que regalarle a la gente, regalarle quiero decir subvencionales, si hay que subvencionarle para que pongan el goteo, aquí también se hizo en su época lo de subvencionar, no pasa nada, hay que invertir y todos estamos dispuestos en que el Estado les dé dinero, les subvencione, perdona, no les subvencione y se modernicen y los EDAR lo mismo, que hay que invertir en ellos y hay que devolver con un secundario o incluso lo que vamos a hacer en la provincia de Almería, un terciario que vamos a hacer y vamos a aprovechar todo esto agua y vamos a cerrar el círculo por el agua. Correcto. Si es un objetivo a nivel nacional, a nivel de España, cerrar el círculo por el agua, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo bien todos, no porque alguien no lo haga bien, pues creemos que nos estamos perjudicando especialmente el Levante. Por lo tanto, creemos que el tema medio ambiente somos los primeros que queremos que se cumpla, pero creemos que la decisión no ha sido totalmente acertada en ese sentido, que este tema intermedio yo creo que podía haber solucionado el problema. Jacinto, desde tu punto de vista y tras lo analizado por José Antonio también, ¿tú crees que desde el gobierno ha sido una medida para tapar vergüenzas de determinados núcleos urbanos? Yo no creo que la cosa llegue tan lejos. Lógicamente una decisión política al nivel de un gobierno central puede estar influida, condicionada por muchísimos aspectos, pero a mí no me gusta caer tampoco en la conspiranoia de encontrar razones espurias en todo lo que se adopta, ¿no? Yo creo que, insisto, creo que es más una decisión salomónica de presiones que vienen desde un ámbito estrictamente ambientalista, valga la redundancia, y desde otro, que lógicamente es la posición de los agricultores. Y se ha intentado adaptar de alguna forma una medida que pueda, digamos, soportar, entre comillas, la palabra soportar es muy delicada aquí, las dos visiones, ¿no? Es decir, a los agricultores les retiramos parte de la aportación del trasvase, tratamos de prometerles el agua desalada y, por otra parte, se trata de atender una exigencia que yo no estoy en condiciones de analizar, pero que son bastante severas en cuanto a la devolución de un caudal ecológico al Tajo. La gestión desde el punto de vista ecológico de un río no se refiere solo a los servicios ecosistémicos, sino precisamente a la forma en que esos servicios se adaptan a las exigencias del medio, de un río, de un medio fluvial. Entonces yo creo que sí, que puede haber matices en ese sentido, como tú dices, pero yo creo que la cuestión es mucho más general. A mí lo que me parece, esto pues modestamente, creo que hay también un desfase entre decisiones que están incardinadas en otro orden, como es el hecho de disponer de agua desalada y de otros recursos, y decisiones que están en el debate político, evidentemente político, sobre la gestión del trasvase Tajo Segura. Yo estoy convencido de que lo que ha dicho José Antonio va a ser la clave, y es que realmente el sector reciba ayuda, tome la iniciativa, se convenza de que la innovación es la única solución, lo fue en el mar de plástico, y lo tiene que hacer también en esta zona, con otros métodos, lógicamente, porque son otros cultivos, pero yo digo muchas veces, y esto, perdóname la frase que suena un poco a lema, creo que lo único sostenible es la inteligencia. Efectivamente. Bueno, siguiendo con este debate del agua, ¿qué soluciones tenemos al respecto en la situación que nos encontramos a día de hoy? Bueno, yo, aunque como sabéis soy de la zona de los invernaderos, y en la zona de los invernaderos lo tenemos muy claro, los compañeros del Levante dicen que el 95% de los cultivos que hacen al aire libre con agua desalada, lógicamente dicen que no sería sostenible, que se perdería. Dicen que un 5% más o menos podría asumir ese precio. Nosotros en la zona de invernaderos, como digo, lo tenemos muy claro. Nosotros, después de 300.000 euros que tenemos de inversión en lo alto de cada hectárea, entre enarenados, riegos, tecnología, invernaderos,
automatismos y demás, no nos podemos permitir tener agua o no tener agua. Nosotros tenemos que apostar, y hemos apostado ya directamente por la tecnología, por la desalación, con un complemento del puzzle de agua regenerada, agua del subsuelo, ¿no? Y hacer puzzles que necesitamos y eso. En el Levante yo creo que también tienen que garantizarse el agua, y últimamente lo que hemos hablado y en las reuniones que hemos estado debatiendo últimamente es que hay que garantizarse el agua de la desaladora. Lógicamente ellos no pueden renunciar a un agua barata. Aquí se hace un agravio comparativo. Si bien es cierto que nosotros tenemos el mar y podemos tener un agua con garantía, que es el agua de la desalación, sí es cierto que coger agua desalada, incluso subvencionada, estamos hablando de 50 o 60 céntimos para el agricultor o quizás más, incluso subvencionada, no podemos competir cuando todo el interior de España tiene un agua a 2 o 3 céntimos, prácticamente aquí en la costa es donde vamos a tener el agua desalada. Si bien nosotros vamos a tener una garantía, cuando una lechuga se venda a 23 céntimos, no es lo mismo pagar el agua, que lo principal coste que tiene la lechuga, uno de los principales insumos es el agua. Entonces el precio no es lo mismo pagar agua para cultivar lechuga a 60 céntimos que a 2 o 3 céntimos. Va a haber un desfase que yo no digo que si el mercado lo paga no va a haber ningún problema, pero probablemente no se pueda competir. Muchas veces pongo el ejemplo de Israel. En Israel hay un precio del agua para la agricultura, más o menos, pero muy parecido para todos los cultivos de agricultura, y un precio de agua para abastecimiento en todo Israel. Yo no creo que sea ningún disparate establecer precios del agua en España, puesto que... Exactamente igual que la electricidad. Y como la electricidad y como el gas y como tantas cosas. Por ejemplo, ¿por qué a lo mejor la ciudad de Madrid, que puede tener un agua muy barata, o la ciudad de Roquetas, que tiene que tener agua de la desaladora? No sé, es un tema que es un debate que quizás ni se llegue a abrir, ¿no?, en España, ni se llegue a debatir, pero que está claro que hay un agravio comparativo entre todas las ciudades y todas las agriculturas o todos los cultivos que hay en este país tan diverso, ¿no? Jacinto, un debate que desde tu punto de vista se debería abrir. Sí, ese debate es importante, pero es un debate que tiene que tener una faceta externa, de contacto del sector agrícola con la administración pública, con universidades e investigadores que trabajan sobre el tema, pero también debe ser un debate interno. Yo creo que y esto no es una crítica, por favor, no se entienda así, hay un problema dentro del sector agrícola, y es la tremenda diversidad que existe de modelos de producción. Sí. Es muy distinto un mundo basado en familias agrícolas, que es lo que predomina en el litoral del Poniente y en Níjar, frente a otras zonas donde lo que predominan son empresas que producen y comercializan, es decir, agricultores que son realmente empresas productoras con otro tipo de estructura de propiedad. Esto cambia muchas cosas. Una cosa que me gustaría preguntarle a José Antonio, si hasta qué punto sería negativo que la disponibilidad de agua no jugara como un factor de equilibrio de las producciones. Y con esto quiero decir lo siguiente, es decir, a lo mejor en algunas zonas, en algunos cultivos concretos, quiero decir, ha habido un exceso de producción gracias a un exceso de agua que no tendría sentido. Y esto, claro, esto no es ponerle puerta al campo, pero también hay que recordar que todo lo que sucedió en el Milagro Almería, pues tuvo que ver con una disponibilidad de agua, un sistema de producción que usaba una determinada cantidad de agua por kilo producido, y esto permitió un crecimiento exponencial, pero eso no tiene por qué ser reproducido en cualquier zona de cultivo y para cualquier producto, para cualquier modalidad agrícola.
Yo creo que, no sé si ha habido un exceso digamos, de crecimiento demasiado acelerado en la zona aquella, ¿no? No lo sé, pregunto porque tengo la sensación de que en algunos cultivos que emplean bastante agua sí que ha podido suceder. Hombre, No Jacinto, sé, no sé José Antonio, si lo... sí, no, nosotros tenemos claro, las grandes empresas que están en el Levante, si no hay agua en el Levante, se van a ir a Extremadura, y si no, se van a ir a Portugal, y si no, se van a ir a Marruecos. Los grandes conglomerados, las grandes empresas van a cultivar donde hay agua. El problema lo tenemos los pequeños, la empresa familiar, Claro, que aunque efectivamente. está claro que en la zona de la Almanzora hay menos empresa familiar, pero también, y nosotros lo tenemos por los datos de las comunidades de regantes, que allí hay un modelo distinto de trabajo, y es que hay una familia que tiene 8 hectáreas, allí sabes que el valor es menor, o tienen 15 hectáreas, que las pueden alquilar en torno a 20 céntimos el metro, porque no tienen nada, eso. Pero sí es cierto que las grandes empresas que explotan la lechuga y eso, van alquilando, si tienen agua, alquilan la explotación, alquilan la finca. Y normalmente si el propietario, el hijo del propietario, lo meten para que riegue la finca o con el tractor. Entonces, hay una vinculación, aunque el modelo es distinto, porque aquí tenemos el modelo de las cooperativas, cada uno explotamos nuestra finca y aportamos nuestro género. Allí lo que hace es que de cierta forma alquilan y aportan sus fincas, incluso aportan la mano de obra, que se puede perder parte de esa Sí, claro. estructura, de esa sociedad que se ha creado allí. Porque lo que es el gran empresario, las grandes empresas que hay allí lo tienen claro. Si no produce, no hay agua en el Almanzora, pues ellos no van a perder el mercado ni van a perder eso. Se van a ir más al interior, se van a ir a Portugal, Extremadura. En los últimos días hablando me decían que estaban yéndose a Extremadura muchas empresas y buscando otras zonas donde hay agua. Al fin y al cabo, las grandes empresas no son las que van a salir a afectar, sino va a ser un poco la sociedad, el entorno. No, yo lo entiendo así, así tengo analizado en la zona. Me encuentro con comunidades regantes que si bien los explotadores son muy pocos, a lo mejor los socios son 200. Correcto. Y a lo mejor no hay más de 15 o 20 explotadores de finca allí, ¿no? Que cultivan. Es otro tipo de sociedad distinto a la del poniente, que es muy familiar y eso, pero bueno, hay que tenerlo todo en cuenta, sí. Yo decía que quizá también hace falta un debate interno de todas los grupos, los sectores, los ámbitos de la agricultura que están afectados por esta decisión. Y quizá haya soluciones comunes, pero yo creo que cada una de ellas necesita una solución distinta y me repito a lo que creo que es una de las claves, que es progresar de manera clara y notoria en la eficiencia del uso del agua por cada metro cuadrado, por cada hectárea, ¿no? Es decir, como se hace muy bien, creo, en todo el poniente almeriense, ¿no? Pero es una auténtica proeza, ¿no? Yo creo que el tema ese creo que está asumido allí también. Al igual, este aumento de precio de agua, a lo mejor dicen muchas veces no hay mal que por bien no venga. A lo mejor hay que cambiar de cultivo en la zona Claro, y podemos poner unos claro. cultivos que nos permitan pagar ese agua más cara y lo que hoy es un problema, a lo mejor a la vuelta de Efectivamente. 5 o 10 años es Es un una reto, zona más claro. próspera con otros cultivos, ¿no? Hay un efecto que yo creo que me corrija si me equivoco, José Antonio. Ciertos ámbitos de la agricultura murciana han buscado tierra en el norte de la provincia de Almería, en la cuenca de la Almanzora, para, digamos, bueno, pues extender su capacidad de comercialización y de producción, etcétera.
Quizá, pues a lo mejor hay que reconducir esto hacia otras cuestiones, hacia otros cultivos, hacia una agricultura, por supuesto, con riego de goteo. El cultivo intensivo, yo creo que, bueno, está llegando al almendro, está llegando al olivo. Yo creo que tiene que hacerse norma más que otra cosa, ¿no? Y claro, por otra parte, hacer inversiones o hacer previsiones. Efectivamente, Jacinto. Jacinto, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Perdona. Nos quedamos sin tiempo, de verdad. Bien. Jacinto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche, porque ha sido apasionante. Yo creo que el debate que se ha tenido y que se está teniendo, esperamos tenerte pronto aquí en Parcela 24. Muy bien. Y José Antonio, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Bueno, y también ha sido un placer estar con Jacinto. José Antonio, el placer es mutuo, ya lo sabes. Efectivamente. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, Parcela 24, y volvemos la semana que viene con más agro, con más noticias agrícolas. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y sobre todo, que sean muy felices.